Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el espacio de las preguntas y de las respuestas, el espacio de las llamadas, vamos, en una palabra, por resumirlo muchísimo, el espacio en el que vosotros tomáis el micrófono de La Contra, lo tomáis porque van a salir hoy unos cuantos, que tengo mucho retraso, así que voy a ver si consigo, de promedio entran unos 6 llamadas aproximadamente, que es lo que cabe en lo que viene a durar La Contrarréplica, es decir, una media hora, algo más, unos 40 minutos más bien. Al final he tenido que extenderla a 10 minutillos extras que os he robado sin vuestro permiso, os he robado de tiempo y la verdad es que no pienso pasar de ahí. Van a ser de 40 minutos, me parece ya un exceso hacer una contracrónica tan larga, pero es que no me queda más remedio. Así que voy a meter hoy, como pueda, a ver si puedo meter 7 llamadas. Bien, esto significa que mi voluntad férrea es de meter todas las llamadas, incorporar todas las llamadas que entran al número de WhatsApp del programa, que es el siguiente, apuntadlo bien por si no lo tenéis, es el 690-827909. Lo digo tantas veces que al final, después de 2 años, porque hace justo 2 años, en el mes de octubre, noviembre de 2016, es cuando abrimos este espacio de La Contrarréplica, que lleva ya pues un montón de ediciones, no sé, debe rondar las 100 aproximadamente, una a la semana, pues calculad por vosotros mismos, salvo algún domingo que no entra. Así que va a continuar porque tenéis que seguir enviando llamadas, es decir, enviando mensajes de voz que tienen que durar aproximadamente 1 o 2 minutos sobre temas de actualidad, preguntas, reflexiones, etc. Muy bien, pues dicho esto y dado el número, que es importante y me lo pedís a lo largo de la semana siempre 1 o 2 de vosotros, pasamos ya directos y sin esperar ni un segundo más a la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que es un oyente español que está en México y que tiene unos matices que hacer en torno a un término que yo tampoco es que utilice mucho, pero sí lo digo de vez en cuando. Me refiero al término especulación, o si queremos pillarlo por el lado del verbo, el verbo especular. Quería compartir contigo un poco mi sorpresa y también mi desacuerdo con la manera en la que empleas, no solo tú, en general en el mundo de la prensa está bastante extendido, el término y el concepto especular. A ti te he oído denostarlo a menudo. Yo creo que especular, que viene de poner frente a un espejo, es un ejercicio fantástico que nos permite vivir, nos permite invertir, nos permite abrigarnos cuando se acerca el invierno y tantísimas otras cosas. Lo hacemos continuamente y no nos estamos engañando a nosotros mismos. Si pensamos que cruzar el desierto sin agua es una barbaridad, no es un hecho que hayamos cruzado el desierto sin agua, pero porque está en el futuro. Nunca un hecho en el futuro es un hecho. Pero nos permite sobrevivir. Sin especular nos moriríamos. Un saludo. Pues sí, Pablo, tienes razón. Especular en el ámbito económico, financiero o mercantil es algo necesario y bueno, además. La especulación ayuda a fijar el precio de los bienes y además es un proceso natural y muy beneficioso. Cuando dicen hay que acabar con la especulación, no, por favor, si acabamos con la especulación van a empezar a escasear los productos en las tiendas. Necesitamos la especulación. Ya parece algo contraintuitivo, pero es necesario. No tengo tiempo para explicarlo porque entonces se me iría al programa las razones por las cuales es importantísima la especulación en los mercados en general, el mercado financiero desde luego importantísima, pero vamos, cuando yo hablo de especulación no hablo en esa acepción del término especulación o del término especular. Especular con la información es otra cosa bien distinta. Especular con la información, todo lo que da lugar es a bulos. Y creo yo que los bulos no nos gustan a nadie. Es decir, las mentiras que se dan por buenas. Cuando se publica y se difunde una información que es falsa, así lo digo, un bulo es eso, no es tendenciosa, no, directamente falsa, y que se está dando por buena. Y yo evito eso, vamos, por supuesto. Es una cuestión de ética profesional. No puedo estar difundiendo informaciones que a sabiendas sé que son falsas. Es decir, si alguna vez me la cuelan, que me la pueden colar evidentemente, porque a todos nos la han colado en alguna ocasión, y me entero de que me la han colado, soy el primero en pedir perdón, solo faltaba. Es decir, que si no se sabe algo, y no podemos saberlo todo,
Se dice y punto. Pues no lo sé, no es algo que desconozco y no puedo dar una respuesta definitiva. A menudo es necesario especular, por lo menos en mi oficio, especular con la información. Pero se advierte antes, es bueno, aquí si nos ponemos a especular, y a veces lo digo, estoy especulando, ojo, que es una posibilidad cuando hay un misterio que no terminamos de descubrir y no te queda más remedio que especular, pero hay que advertirlo antes. Lo que no se puede hacer es, y se hace bastante a menudo, por desgracia, es dar naturaleza de hechos a las simples especulaciones. A ver si me explico. Voy a poner un ejemplo, que creo que esto es más fácil de entender con un ejemplo. Un ejemplo reciente, además. El caso este de la caravana de inmigrantes centroamericanos, que está en México, ya, más bien dentro de México, acaba de llegar al estado de Oaxaca, entonces, que está pasado Chiapas. Entonces, esto, aquí tenemos un hecho. Hay una caravana de 5, 6, 7 mil migrantes, por quitarle el IN o el E delante, en este caso se está moviendo de un sitio a otro, que está en el estado de Oaxaca. Esto es un hecho que está comprobado porque disponemos de, bueno, de imágenes de televisión, de fotografías, bueno, y de la gente que te lo cuenta que está allí, ¿no? Especialmente para los mexicanos del sur es un hecho que lo pueden tocar con sus propias manos. Bien, pues a partir de aquí empiezan las especulaciones. Una de ellas, muy famosa, se ha oído muchísimo en los últimos días, la última semana sobre todo, es que esta caravana está financiada por Soros. Lo habréis oído un montón de veces. Bien, eso es una especulación, además una especulación con un piano. ¿Por qué? Pues porque no aportan pruebas. ¿Por qué no aportan pruebas? Porque no las tienen. ¿Es posible? Es posible, claro. Pero no basta con que sea posible para que des algo por cierto. Es decir, puedes especular con la idea, que es lo que básicamente esta gente está haciendo, y me parece muy bien que lo hagan. Lo que pasa es que no avisan que es una especulación, lo dan por hecho. Pues especular con la idea de que quizá esta caravana no sea tan espontánea. Una posibilidad, que no sea tan espontánea como dicen. O que haya organizaciones por detrás que la están moviendo y financiando, como puede ser, y es una especulación, la Open Society Foundation, que es la del señor Soros. Bien, pero hasta que no haya pruebas concluyentes, no es más que una simple especulación. Más o menos bien tirada, pero una simple especulación. Y a mí especular no me gusta, vamos, especular, es decir, dar por buenas simples especulaciones. Lo hago, evidentemente, a menudo, mucho. Mi trabajo consiste, entre otras cosas, en especular cuando me pongo con un tema. Lo hago bastante más en privado y a solas que en abierto. No me gusta llegar aquí y soltaros un refrito de especulaciones mías. Tengo que llegar con los deberes hechos. Cuando enciendo la mesa de grabación y demás, tengo que tener las cosas más o menos claras y si algo no lo tengo claro directamente no lo digo. O si lo digo, aviso de que estoy especulando. Es decir, lo que nunca hago, y si me escuchas, Pablo, desde hace tiempo te habrás dado cuenta ya, es dar por buenas meras especulaciones. Es por ello que cuando lo hago advierto que estoy haciéndolo, nada más. Esa es la razón por la cual utilizo la palabra especulación en vista o con una connotación negativa, porque me refiero exclusivamente a la especulación informativa. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Ariel de Buenos Aires, que quiere compartir con todos nosotros una sabia reflexión. No sé si alguna vez te preguntaste qué hacemos los de por acá escuchando o poniendo atención a los problemas de los de por allá, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Este, nos separan no solamente distancias, sino, eh, digamos, niveles socioculturales, qué sé yo. Uno tiene la imagen de la Europa iluminada, etcétera, 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 y nosotros acá, bueno, con lo nuestro. Y en el fondo, si hay algo que me doy cuenta es que los problemas en mayor o menor medida son prácticamente iguales. Eh, en otro contexto, pero los problemas de la inmigración, el despelote con los taxis, más o menos la economía, las estupideces de los políticos, son más o menos, se repiten acá y allá. Este, y como conclusión, me parece a mí que nosotros en realidad sentimos un poco de alivio viendo que los problemas que tienen ustedes allá son parecidos a los nuestros, salvando las distancias. Y supongo que ustedes, viendo los problemas que tenemos acá, pueden estar contentos o pueden verse reflejados que siempre se puede ser un poquito más miserable de lo que uno piensa. Este, pero bueno, siempre es un placer escuchar todas tus
tus podcasts, sea del tema que sea, del lugar que sea. Bueno, Ariel, es que los problemas de Occidente son comunes, y más en esta parte de Occidente que conocemos como mundo hispano, más comunes todavía porque tenemos muchas relaciones de tipo lingüístico y cultural, ¿no? Y humano también, obviamente. La gente se está moviendo entre nuestros distintos países continuamente, por no hablar de que hay muchos matrimonios mixtos, hijos de mexicanos que viven en Argentina o en Chile, colombianos que se mudaron hace muchos años a Venezuela, bueno, que esos se han vuelto a ir, han vuelto de nuevo a Colombia últimamente, pero vamos, que hay muchas relaciones humanas y culturales, económicas también, por supuesto, ¿no? Pero vamos, que es normal que estemos con las mismas historias, porque somos muy parecidos, no tiene nada de extraño. Con Argentina en concreto, tenemos una sensación, en España quiero decir, una sensación de espejo, una sensación especular, así que no tiene nada que ver en esta acepción con la que trataba antes en la llamada anterior, la de Pablo, es decir, como de país gemelo. Esto pasa desde que uno es pequeño y empieza a conocer el mundo, aunque sea a través de los periódicos, que fue mi caso, yo el mundo lo conocía a través de los periódicos, y veía que aquel país era muy parecido al mío, lo veía en televisión, lo veía a través del periódico, veía que estaban con las mismas historias. Estoy hablando cuando tenía 14 o 15 años. Decía, uy, estos argentinos qué similares son a nosotros. Y como, bueno, ya existía la televisión, obviamente, en los años 80, pues podía uno enterarse de lo que pasaba allí. Creo que gobernaba Raúl Alfonsín en aquel entonces, luego ya vino Menem, ¿no? Bueno, y es una cosa bastante normal. Supongo que a los argentinos les pasará lo mismo con España desde que son jovencitos, ¿no? Es decir, que al final te das cuenta de que son realmente países similares, muy similares. Mira, un ejemplo. Yo leo Clarín a diario. Leo Clarín porque me gusta estar informado de lo que pasa en Argentina, por si me toca preparar un programa sobre Argentina, cosa que hago pues de vez en cuando, ¿no? Y la verdad es que me es muy familiar la lectura de Clarín, que la suelo hacer por las mañanas de aquí en España, es decir, cuando ahí estáis durmiendo, lo que han dejado listos, la edición del día siguiente que han dejado los redactores allí, pues me es una lectura agradable, porque bueno, hay temas de todo tipo y está escrito en la misma lengua y lo mejor es que están con las mismas historias, las mismas obsesiones. Me gusta leer de ciertas noticias, si entro, me echo un vistazo a la portada, obviamente, sigo una serie de temas y en algunas noticias que me parecen curiosas, me leo la noticia y después paso a leer los comentarios. Eso lo hago con los periódicos de todas partes, allá donde dejan poner comentarios. Y veo que estos comentarios los pone la gente del común, es decir, no los periodistas, y veo que son iguales a los de aquí. Eso sí, los argentinos, por regla general, no siempre, pero por regla general, insultan con bastante más ingenio que nosotros. En algunas noticias te mueres de risa leyéndolo. Y dices, bueno, qué tíos, qué bien insultan, da gusto leerles, ¿no? Pero vamos, que creo que no somos conscientes de lo parecidos que son entre sí los países hispanos. Tanto en lo malo, por supuesto, que eso creo que los parecidos malos los encontramos rápidamente, como en lo bueno. Te acordarás hace unos meses, esto no sé cuándo fue, enero o febrero, a principios de este año, si mal no recuerdo, que hubo un meme muy célebre en Argentina, nació allí obviamente, que era el del rayo peronizador. Que yo solo recordarlo me río, porque es que algunas del rayo peronizador eran literalmente magistrales. Bueno, pues esto que empezó a verse por las redes sociales, como es lógico, ahora estas cosas van mucho más rápido que antes. Empezamos a enviárnoslo entre nosotros. A mí me llegó de amigos españoles, vamos, de gente que no ha pisado Argentina en su vida, pero bueno, las claves las tenemos todos, sabemos quién fue Perón, qué es peronizar y todas estas cosas, y nos lo pasábamos por WhatsApp y nos moríamos de la risa. Vamos, que todavía hoy me envían uno del rayo peronizador y me sigo muriendo de risa porque ya, como te decía, algunos eran muy ingeniosos, ¿no? A ver, si hacen un rayo peronizador en Indonesia, que sé yo, bueno, ahí sería rayo sucarnizador, pues nos daría igual. No lo entenderíamos del todo. Es decir, no pasaría de los que están muy metidos en la actualidad indonesia, que deben de ser 4 y su abuela aquí en Madrid. Vamos, muy poquita gente. En cambio, de lo que sucede en Argentina sí estamos informados al punto, es decir, de una manera más o menos continua. Es decir, que lo entendíamos a la primera, sin que nos lo tuviesen que explicar demasiado. Vamos ahora con Natania, que es esta mexicana que vive en Israel y que tiene otra reflexión, esta vez sobre Andrés Manuel López Obrador. Una cosa sobre Andrés Manuel López Obrador. Me parece que el discurso de Andrés Manuel es sumamente parecido al discurso de Eva Perón,
inclusive con la frase me quito la camisa o descamisado. Y por otro lado, uno de los movimientos que me parece que va a ser primero es deshacer tratados antiguos como el de Bucareli o el de 1942, donde Estados Unidos tiene derecho a refinar el petróleo mexicano para construir las refinerías en México. No sé qué piensas tú. Pues mira, Natania, pienso que mientras estabas grabando el mensaje, alguien se dio un buen costalazo contra una puerta de chapa. Eso es lo que pienso. Espero que esté bien, que no le haya pasado nada. Pero bueno, ahora en serio, a ver, AMLO es un gran misterio. Lo he comentado aquí a lo largo de este año, especialmente en los últimos meses, desde que salió elegido presidente. Si hubiera tenido esta suerte en el año 2006, cuando se presentó por primera vez, pues hubiera sido más fácil entender por dónde iba. Es decir, en aquel entonces, en 2006, tenía un programa. Su programa era el del socialismo del siglo XXI. En aquel entonces estaba en auge, Chávez estaba en su momento álgido y estaban tomando país tras país. Pero claro, el problema del socialismo del siglo XXI es que hoy está más que amortizado. Creo que eso estamos de acuerdo. No hace falta, y aunque no estemos de acuerdo, tampoco pasa nada porque la realidad está ahí, la realidad es tozuda, los hechos son tozudos. Ahí no necesitamos, volviendo a la primera llamada de hoy, no necesitamos especular para ver que el socialismo del siglo XXI está hecho unos zorros, está en las últimas. Bien, con esto no puede llegar López Obrador ahora, con el cuento con el que vino en el año 2006. De hecho, y como Internet está siempre presente y la hemeroteca está a golpe de clic, buscad lo que decía AMLO en 2006 y veréis cómo ha cambiado, cómo ha matizado muchísimo su discurso. Cómo no tiene que ver absolutamente, no voy a decir absolutamente nada, muchas cosas sigue siendo el mismo, pero sobre todo en ciertos aspectos radicales. Sabe que si viene con los cuentos que venía hace 12 años, pues hoy no, bueno, ya da un poco igual porque ha sido elegido, pero cuando estaba en la campaña electoral, pues no se los hubieran comprado de la misma manera los mexicanos. Así que bueno, yo creo que habrá que esperar, como siempre, hay que ser paciente, habrá que esperar a que gobierne. No sé si 100 días, pero al menos unos cuantos meses, 2 o 3 meses, para que empiece a hacer algo y a decidir cosas. Espero una vez haya tomado posesión y sea presidente de México. Yo personalmente, y esto, aviso, es una especulación, es decir, no tengo ninguna prueba para apoyar mis afirmaciones, es una simple sospecha, yo creo que es muy probable que, como todos los líderes redentores, y López Obrador lo es, claramente, además, le encanta ir de líder redentor, pues que como todos estos termine defraudando a quienes depositaron sus esperanzas en él. Esa es una opinión mía. Lo mismo, dentro de 3 o 4 meses tengo que decir lo contrario. Pues no está haciendo exactamente lo que prometió e incluso ha subido un par de grados la temperatura de sus promesas. Bien, en ese caso, pues a mí será el primero en sorprenderme. Es decir, que México es muy grande, caray. Y no tiene las fuentes de riqueza tan localizables como era el caso de Venezuela, que tiene, al fin de cuentas, es un país que el 90 al 95% de sus exportaciones es el petróleo, y ese petróleo lo extrae y lo exporta una sola empresa, pues basta con hacerse con esa empresa para adueñarse del país. Ese no es el caso de México, es una economía mucho más grande, muchísimo más diversificada, no es tan sencillo desde los pinos, es decir, desde la residencia del presidente, someterla o arrodillar una economía tan gigantesca como es la mexicana. Pero bueno, ya digo, son puras especulaciones en base a información que tengo previa y bueno, mi conocimiento de la política y de la propia historia, ¿no? Vamos, que puede luego suceder que haga exactamente lo contrario. Pero vamos, si viene con ganas de dar la vuelta al sistema, es decir, una constituyente y darle la vuelta a México y convertirlo en otra cosa distinta, la pregunta no es lo que hará AMLO. Eso ya lo sabemos, viene con ganas y va a arrasar con todo. Vale, la pregunta no es esa. La pregunta ahí sería si resistirá la institucionalidad mexicana, que es una pregunta bastante distinta. Si las instituciones en México están lo suficientemente bien diseñadas como para resistir el golpe de un tipo que viene con intención de cargárselas. De nuevo, pura especulación, no lo sabemos porque lo mismo, AMLO no quiere cargarse nada y se limita a hacer usufructo del poder durante 6 años, colocar a los amigos y, en fin, lo que han venido haciendo los presidentes de México desde que existe la presidencia de México, en una palabra.
desde la cara dura y lo que estamos acostumbrados a ver. Muy bien, pues esto es lo que hay, Natania. Vamos a esperar, tampoco es tanto, estamos hablando de 5 o 6 meses y luego ya podremos empezar a sacar conclusiones. Vamos ahora con otra llamada, vamos con Johan de Colombia, que tiene un comentario sobre Cabify, sobre Cabify y asimilados. Hola Fernando, quería hacerte un comentario con respecto a las licencias VTC. Y es que, yo hace muchos años no estoy en España, pero me ha sorprendido, ¿no?, que para poder trabajar en Cabify o en Uber necesites una licencia. Y es que aquí en Colombia, a pesar de que es hasta hace poco, creo que es el tercer país que más se pagan impuestos en el mundo y con unas regulaciones, ya te lo imaginarás qué tan grandes son. Se pagan un 75% del producido de una empresa en impuestos. Pues aquí en Colombia no existen esas licencias. Basta con que tengas un teléfono móvil, un coche medianamente bueno, te descargas la aplicación y en 3 días te dan el permiso para trabajar, ya sea en Cabify, en Waycali que hay aquí en Colombia, en OVNI, en Uber o en cualquiera de esas plataformas, y perfectamente puedes trabajar y ningún problema. Y aquí la gente trabaja junto con los taxistas, que también aquí en Colombia las licencias para los taxistas es bastante alta. Puede llegar a valer 120 millones, 100 millones de pesos, más o menos. Pero aún así, más o menos, eso convive. Y convive bastante bien dentro de lo que deben convivir. Y me extraña que en España, como el oyente de hoy decía, las licencias VTC valgan lo mismo que las licencias de taxis, estén en ese problema tan grande. Pero bueno, no sé, ¿qué te parecerá a ti? Pues no lo sé, Johan, no tengo ni idea, la verdad. Quizás es que los taxistas en Colombia no están tan bien organizados como en España y de ahí que no se hayan quejado ni hayan dicho esta boca es mía, o que el sistema de taxis sea distinto. Aquí ha importado mucho la manera en la que está montado el sistema de taxis, de transporte urbano de viajeros, por si queremos decirlo de manera técnica, ¿no? Aquí, como en otros países de Europa, pues quien puso el grito en el cielo fueron los taxistas. Es decir, lo de España no ha sido una excepción. Ha sido la norma que se ha visto en lugares como Italia o Francia o en cualquier otro sitio, en el mismo Londres, sin irnos muy lejos, ¿no? Y cuando apareció Uber, fueron los primeros en armarla y en denunciarlo y en organizar manifestaciones y demás, ¿no? Es decir, ha habido, creo que problemas en todos los sitios. Precisamente por esto están los Estados Unidos también. Es decir, el gremio del taxi en España está muy bien establecido y desde hace muchísimos años. Además, aquí se ha dado el caso de que los taxistas son autónomos, la mayor parte de ellos, y operan, como bien sabemos, gracias a una licencia que es muy cara y por lo tanto muy difícil de conseguir. Querían proteger lo suyo, siguen queriendo proteger lo suyo, lo cual es perfectamente razonable. No quiero decir que sea defendible, pero perfectamente razonable y se puede entender a la perfección según te lo explican por primera vez, ¿no? Es decir, que conociendo cómo estaba montado lo de los taxis aquí, era previsible que conforme aparecieron estas tecnologías hace 5 o 6 años, con el teléfono y la geolocalización y todas estas cosas, pues los taxistas locales no llevasen bien la competencia, que es lo que ha terminado sucediendo. Aún así, tú estás en Colombia, pero si estuvieses en Madrid o en Barcelona, verías que están llenos de Cabify y de Uber y de VTCs, de vehículos de este tipo. Más fácil de reconocerlos porque por lo general son negros, desde luego. En Madrid son todos negros, o casi todos, y yo creo que todos son negros. Y además llevan un distintivo con la bandera autonómica. Por lo menos en Madrid lleva la bandera autonómica y en Barcelona un rombo con el escudo de la Generalidad. Eso es lo que yo he visto. Y en otras comunidades autónomas pues lo mismo. Llevan en cada uno... En esto le han hecho mucha imaginación. En cada comunidad autónoma es distinta. Vamos, que se pueden ver. Y ves un montón de ellos. Si caminas por la ciudad ves un montón de ellos a lo largo del día. Creo que en este caso los taxistas han ganado una batalla que ha sido ir convenciendo al gobierno de que limitase estas licencias y tal, pero han perdido la guerra. Es decir, porque están tratando de apuntalar un sistema que es un sistema caduco, como el suyo, el de las licencias del taxi, que ha sido superado de sobra ya por la tecnología y hasta incluso por nuevos modos de moverse por la ciudad. Madrid, de un tiempo a esta parte, que es lo que más cerca me pilla, obviamente, pero me consta que también ha sucedido en otras ciudades, se ha llenado de 1000 maneras de ir de un sitio a otro de la ciudad. Desde automóviles eléctricos, hay ya 4 o 5 compañías operando, que
Llegas con el móvil, desbloqueas, se te abre la puerta, te llevas el coche y lo dejas donde Dios te da a entender. Empezó una empresa que tenía unos Smart y desde entonces todos son eléctricos, eso sí, pues pueden aparcar en cualquier sitio. Pero es que desde esos automóviles eléctricos compartidos por horas hasta patinetes. Hay mil maneras, bueno, las bicicletas, lo que quieras. Hay también 4 o 5 empresas de motos eléctricas que al final ya esto va mucho más allá pero muchísimo más allá de que esté o no esté Cabify. Pero bueno, ojo, y según los expertos esto ha sido solo el principio, que los coches autónomos están a la vuelta de la esquina o dentro de unos pocos años, que de nuevo le darán un golpe de nuevo a este sector. En fin, eso ya evidentemente ya lo veremos. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Francisco, que tiene no una, sino 2 cuestiones. Quería hacerte un par de críticas a 2 cosas de las que te he escuchado hablar. La primera, estabas hablando de un libro en una contraportada y decías que como tiene éxito, como le gusta a la gente, es que tiene que ser bueno, como que no puede estar equivocada tanta gente. Y creo que no es así, Fernando. De hecho, hay cosas que gustan a la gente, digamos libros o películas o discos, porque son pretendidamente asequibles, o sea, son maniobras meramente comerciales de cosas que pueden gustar a la masa, pero eso no les hace buenas. Es decir, cualquier superproducción de Hollywood va a gustar seguramente a mucha gente, más que cine de vanguardia o que cine de autor o que cine pues experimental. Pero eso no lo hace buena, eso lo hace asequible para que mucha gente la vea y hable de ella. El fenómeno de las series, por ejemplo, tienen tanto éxito porque realmente es como cine de Hollywood, o sea, cine muy fácil de ver en formato serie. De hecho, hay todos los que veis, la gente que ve series obedece a un perfil de persona que no le interesa la cultura, digamos, como gente que está metida en cine, digamos, de vanguardia. O sea, esto es así. Ahora podemos ser políticamente correctos y decir que no hay que generalizar, pero ver series hoy día es lo más normal que hay. Y solo se me ocurre Twin Peaks, la nueva que han hecho como una serie realmente rara y difícil, ¿no? Que tenga un ritmo lento. Así que creo que confundes, Fernando, la calidad con el éxito comercial, son cosas diferentes. Esto, además te puedo dar un montón de ejemplos de música, de literatura o de cine. Segundo, aún sigo esperando un poco que me justifiques por qué quieres ver cine en español doblado, cuando eso supone, digamos, pues pervertir la obra original. Es que me parece, de hecho, Fernando, que cuando yo te escuché que el cine español, que el cine doblado en español, que incluso que ennoblecía la película, yo dije, ostras, ¿está hablando en serio o no? Me parece una actitud muy palomitera, la de doblar películas. Además es que no te lo puedes creer, Fernando. Tú imagínate una película basada en Yemen y que la gente, en lugar de árabe de Yemen, con el acento que tenga allí, que hable un español de Madrid. O sea, es que ya no te la crees, es que ya es un pegote que queda fatal. Yo siempre, y un poco la gente que conozco que reivindicamos el cine como algo cultural, conocer la carrera de autores, de actores, de actrices, de movimientos cinematográficos, tenemos que verlo como fue concebido. Jamás como tú lo defiendes, que es una versión palomitera, facilona y un poco vaga de ver el cine. Voy a doblarlo, eso que dice la gente de ¿cómo voy a ver una película y leer al mismo tiempo? Por favor, eso, Fernando, alguien que es como tú, que se supone que está en un mundo cultural, no, es que me decepcionó mucho, así que espero que digas algo al respecto. Bueno, Francisco, es que esto de bueno y malo en cuestiones cinematográficas es como lo bueno y lo malo en cuestiones musicales o artísticas en general. Es bastante relativo. Lo que a ti te parece extraordinario, único y digno de pasar a la historia, a mí me puede parecer un tostón y viceversa. Lo que a mí me parece magnífico, pues para ti es un horror y es digno de tirarlo a la hoguera. No lo sé, a ver si me entiendes. Ahora bien, hay ciertos estándares de calidad perfectamente objetivables, no sé, qué sé yo, pues como la fotografía o la solvencia de un actor. Si un director no sabe componer el plano, porque no sabe, pues eso se nota, hay una serie de reglas y en fotografía que se sabe si alguien sabe o no sabe hacer una fotografía por la composición, la exposición, etcétera.
o si el actor se atraganta con el guión porque no se lo ha aprendido bien y tartamudea o no lo dice en condiciones, pues eso salta a la vista, sabes si es bueno o no es bueno. Bien, estos estándares los reconoce cualquiera. Pasa lo mismo con la música. Si un músico no sabe solfeo, no sabe tocar la guitarra y la aporrea, también se nota. Y dice, bueno, será muy original y se habrá pintado el pelo de amarillo fosforito, pero no sabe tocar la guitarra o no sabe tocar la batería o no tiene voz y no sabe cantar. Por eso, volviendo de nuevo al ámbito cinematográfico, cuando una película se ve mucho, bueno, o una novela se vende mucho, suele ser buena, o como mínimo tener ciertos aspectos reseñables. Es decir, bueno, a mí no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que esto y esto está muy bien hecho y es lógico que haya atraído a mucha gente a la librería a comprar el libro o a ver la película. Respecto a esto que comentas del doblaje, pues no sé, mira, es que lo he explicado 1000 veces ya en el contraplano, 1000 no, pero por lo menos 6 o 7, y no me voy a repetir, y menos aquí que la contrarréplica no es el programa de cine de la contracrónica. Así que ya sabes, búscate por ahí en el archivo, no sé la última vez que lo dije, pero pues lo he explicado hasta con ejemplos en más de una ocasión. He puesto el mismo fragmento en español doblado y en versión original en inglés, para que vieseis. Creo que he gastado una cantidad de saliva en explicaros esto que bueno, sin intención de convencer a nadie, pero para explicar mi postura, ¿no? El cine en español a mí me gusta mucho que esté en español, que esté doblado al español. Y lo he explicado mucho. Es decir, voy más lejos. El cine en español y además cine en español de España. De Madrid, preferiblemente. ¿Que por qué me dirás? Bueno, pues porque cualquier cosa que pongas en nuestro idioma la ennobleces. Así te lo digo. Yo prefiero leer a Shakespeare en español que leerle en inglés. 1000 veces, 10.000 veces. ¿Por qué? Pues porque me gusta más mi idioma que el inglés. Tú dirás, bueno, pues a mí me gusta más el inglés. Pues me alegro. Ahora bien, si tú lo que quieres es ver cine yemení en el dialecto árabe local, que digo yo que serán varios, porque el Yemen es una región muy montañosa, lo que significa que habrá varios. Estoy suponiéndolo, que lo mismo hablan todos con el mismo dialecto, pero bueno, adelante, míralo. Te puedes recorrer toda la filmografía de Yemen, desde la primera de las películas que hicieron allí hasta la última. No seré yo quien te lo impida, pero caray, déjame tú a mí ver las películas dobladas. Y ya que estás en eso, bájate del pedestal de la superioridad moral, que a mi edad no me gusta, que me den lecciones culturales, sinceramente te lo digo. Así que bájate del pedestal y entonces te escuchas lo que expliqué en el contraplano en más de una ocasión y verás cómo las razones que tengo son buenas en este aspecto. Podrás estar de acuerdo o no, me parecerá bien, y seguir viendo cine yemení en árabe, pero entenderás por qué razón puedo ser perfectamente culto y a la vez preferir las versiones dobladas. Vamos ahora con Ernesto de Murcia, que tiene una cuestión de teoría política. Hace un par de días, debatiendo en Facebook con un miembro del MCRC, me comentaba el tema de la democracia, el sistema democrático que existe en Estados Unidos, el sistema de pesos y contrapesos que existe por parte del presidente, el Senado, y quería saber tu opinión acerca de qué es lo que, o bien que prefieres, o bien ventajas e inconvenientes del sistema democrático americano respecto al sistema de democracia representativa española o el sistema de democracia directa de Suiza, o si te gustaría una mezcla de los tres, una combinación de dos de ellos. No sé, saber un poco tu opinión acerca de cuál es mejor, o si sería una combinación de varios o de dos de ellos. No sé, tenemos ahí un debate en Facebook que me gustaría saber tu opinión. Venga, un abrazo. Pues mira, Ernesto, el sistema americano funciona muy bien. Creo que eso está más que a la vista. Creo que está más que a la vista porque lleva funcionando muy bien desde hace más de 200 años. Ha pasado eso que se llama la prueba del tiempo, cuando algo, no solo un sistema, sino hasta un plato astronómico se lleva comiendo desde hace muchísimo tiempo y bueno, esto algo tendrá bueno porque lleva muchos años y generación tras generación sigue estando bendecido por el público. En el caso del sistema americano, pues ahí lo tenemos, desde finales del siglo XVIII y con múltiples modificaciones, obviamente. Algunas modificaciones lo han empeorado, pero bueno, sigue funcionando bien. El sistema europeo tampoco es malo. El europeo es este que hablas tú de las democracias representativas, las democracias parlamentarias, como la española o como la mayor parte de democracias en Europa funcionan así.
Y funciona bien, también, de nuevo, si se le deja funcionar, obviamente, y se elimina la corrupción. De hecho, aquí el alemán, vamos, te pongo el ejemplo, que es muy parecido al nuestro, el sistema alemán, hasta la Constitución, funciona a las mil maravillas. Le ha dado a Alemania pues, desde 1949. Estamos hablando de pues, casi 70 años de estabilidad y de prosperidad y de unos niveles de libertad muy altos, ¿no? Ellos tienen un presidente florero y nosotros tenemos un rey florero para cuestiones protocolarias. Vamos, los que tienen también rey florero son los holandeses o los suecos. Y bien, de nuevo, nos funciona aproximadamente bien. Luego está el de Suiza. Pues que el de Suiza está adaptado a las peculiaridades cantonales de aquel país. Que es un país muy peculiar, Suiza, muchísimo. Y es difícilmente exportable, precisamente por esas peculiaridades. Pero vamos, sí se pueden extraer muy buenas enseñanzas de él. Enseñanzas como mínimo muy útiles. A ver, todo sistema político sobre el papel queda muy bonito. Es como las constituciones, uno las lee y dice, oh, qué maravilla esto. La Constitución soviética, por ejemplo, era una delicia. Decías, bueno, pues si esto es una democracia ejemplar, y luego ya ves tú, al que se oponía lo arrestaban de madrugada, ¿no? Sí, pero en fin, todo el que tomes, todo sistema político siempre queda bien sobre el papel. El problema es cuando ese papel lo aterriza sobre la realidad. Y además, una vez aterrizado sobre la realidad, son los mismos que lo han aterrizado y que lo han creado, que lo traen y que luego dicen defenderlo, los que luego tratan de adulterarlo en su propio beneficio. Eso es común en todos los países. Vamos, yo creo que, sin hacer teoría política, que no es mi oficio, creo que con que estén bien delimitados y separados los distintos poderes, que la justicia sea independiente, que impere la ley siempre, bueno, y que el Estado sea pequeño, eso es importante, pues con eso en principio basta. Y de nuevo hay que irse a los hechos. Los países en los que los poderes están bien separados, la justicia es independiente, se respetan los contratos, la ley impera, son países libres y prósperos. Vamos, que no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Bien, pues vamos a ir terminando ya. La séptima llamada, os dije al principio del programa que iba a haber 7 y entran 7. La séptima llamada del día es de Ignacio de Barcelona, que tiene una cuestión sobre Matteo Salvini. Simplemente sería explicar un poco el fenómeno de Matteo Salvini, del área norte de Italia, que bueno, aquí se está hablando muy poco, pero que ha hecho un ascenso meteorítico dentro de lo que es la política italiana y que ahora está el ministro de Interior. Y he leído, bueno, sobre lo que he leído, es un tío con carisma arrollador y que viene desde abajo, clase media, estudios sin finalizar. Encarna muy bien pues el espíritu italiano de la vieja escuela. Bueno, no sé si podrías preparar un explicativo sobre, bueno, dame 4 pinceladas de lo que es este personaje y si realmente es un ejemplo como líder político de alguien que no tiene mucho poder adquisitivo, de alguien que viene desde la inquietud y desde el liderazgo puro, sin más ni más que eso, sin ser un empresario, sin ser un hombre del poder fáctico, sin ser pues un chupatintas, o sea, cómo ha conseguido llegar hasta allá y cómo ha ido evolucionando todo pues para que llegue hasta allá. Si puedes darle 4 pinceladas a esto sería cojonudo. Y nada, gran trabajo, Fernando. Ahora te sigo con mucha más afición que antes, así que ya estaremos más en contacto. Muchas gracias. Pues mira, Ignacio, he hablado algo sobre Matteo Salvini en algunos programas que he hecho sobre, no sé si los habrás escuchado, sobre temas italianos. Uno hace no mucho, un par de semanas, este mismo mes de octubre. Bueno, Salvini no tiene gran cosa que contar, de verdad. Es un político profesional, aunque a muchos se les antoje lo contrario. Este es un tipo que ha salido de la nada, extraído de la sociedad civil. Y no, es un político profesional. Lleva toda la vida en esto. Lo dije hace no mucho. Este hombre entró a los 21 años. Este tío tiene mi edad, eso para empezar. Nació el mismo año que yo, Matteo Salvini, con unos días de diferencia además. Es decir, que tenemos, los nuestros sí que podrían ser vías paralelas. Bien, vamos, él nació en Milán y yo nací en Madrid, pero por lo demás, porque más estudiamos hasta lo mismo. Él estudió historia, aunque no la terminó, él también estudió políticas y tal, pero en todo lo demás ha sido
Pues un europeo de mi generación, más un europeo muy cercanito que es italiano. Bueno, pues a los 21 años era concejal en Milán. Estamos hablando del 94. Yo me acuerdo perfectamente de cuando tenía 21 años. Bueno, a los 17 se afilió a la Liga Norte. Es decir, en 1990. Pero era a la izquierda de la Liga Norte. Estaba en una cosa que se llamaba Comunisti Padani o algo así, comunistas padanos. Y luego el de ahí, del Ayuntamiento de Milán, pasó a Estrasburgo como diputado europeo, estuvo muchos años, y en el año 2008 fue diputado nacional. Es decir, hace 10 años, y desde entonces, bueno, pues ahora es vicepresidente y del Consejo de Ministros, y además es ministro de Interior, y todo el mundo habla de él. Es decir, que no tiene gran cosa, como ves. Es una vida dedicada a la política. Caray, que tiene 45 años y desde los 21 ocupa un cargo público. A mí muy ejemplar, sinceramente te lo digo, no me parece, no sé. Luego tenemos a Di Maio, que es más joven, eso sí, es 10 años más joven, que sí tiene una vida un poco más atada, bueno, a su propio partido, al Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Este tipo trabajó en el estadio del Nápoles, fue, creo que, webmaster de una página web, sí tiene algunas cosillas más, pero Salvini no. Todo su aporte en el sector privado entre comillas, fue que escribió unos cuantos artículos en el periódico del partido y poco más. Es decir, que pertenece, no sé si vieja, nueva política, vamos, política, no ha hecho otra cosa. Y ahora, bueno, pues con las ideas que tiene, nos gustarán más o menos. A mí la verdad es que me gustan bastante menos que más, pero bueno, a los italianos parece ser que les gustan bastante, o a los italianos que le han votado, que han sido muchos, y está tratando de llevarlas a la práctica. Lo cual, bien, desde el punto de vista político le honra, porque otro directamente hubiese pasado, ¿no? Ya ha llegado y este parece ser que tiene ganas de pelear. Ya veremos cuánto le dura. Muy bien, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy y ya sabéis, yo os espero por aquí mañana.